Bueno, vamos a continuar. Vamos a tener ahora el panel de responsabilidad social de las instituciones de educación superior y empresarial. Pido a todos, por favor, que tomen asiento. Voy a empezar leyendo el currículum de nuestros panelistas. Tenemos de parte de FEMSA al licenciado Edgardo Reyes Salcido, director de estudios especiales. Es licenciado, gracias. Ahora su semblanza. Es licenciado en Administración de Empresas en el Tecnológico de Monterrey y licenciado en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad de Nuevo León. Máster en Business Administration por la Universidad de New México y doctor en Administración por la Universidad Regiomontana. Fue director de la Escuela de Contabilidad Económica y Administración. Fundó la primera escuela de graduados en Administración de México en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Durante 10 años asistió a las juntas del Consejo del Tecnológico precedidas por don Eugenio Garza Sada. Fue miembro durante 6 años de la Junta de Gobierno de la Universidad de Nuevo León. Los últimos 15 años ha sido miembro del Consejo Consultivo de la Universidad de Nuevo León. Durante 34 años fue consejero de la Universidad Regiomontana. Ha impartido clases en el Tecnológico de Monterrey, en la Universidad de Nuevo León, en la UDEM y la Universidad Regiomontana. Ha conducido seminarios, cursos para ejecutivos e impartido conferencias en Europa, Estados Unidos y todo Latinoamérica. Fue director de Relaciones del Grupo Industrial Saltillo, fue director de Recursos Humanos de lo que ahora es el Grupo Signus y ha sido director de Estudios Especiales Corporativos del Grupo FEMSA desde 1980 a la fecha. Ha pertenecido a numerosos consejos de administración de empresas industriales, de organismos empresariales y organismos sociales. Tiene 25 años de pertenecer a USEM y actualmente es miembro del Consejo de Expresidentes. Otro aplauso, por favor. De la Universidad de Sonora nos acompaña el maestro Manuel Ignacio Guerra, coordinador de la región noroeste de Anúyes, director de vinculación de Unison de Sonora, maestro de tiempo completo del Departamento de Ingeniería Civil y Minas. Es maestro en Desarrollo Organizacional en la Universidad de Monterrey, UDEM, consultor de modelos de organizaciones y planificación estratégica y lleva 3 años a cargo de la coordinación del Programa Institucional de Responsabilidad Social de la Universidad de Sonora. Un aplauso muy fuerte para nuestro panelista. Ahora, de Arca Contal, el licenciado Guillermo Garza Martínez, gerente de comunicación corporativa. Es licenciado en comunicación, egresado de la Universidad Regiomontana y tiene maestrías en ciencias con especialidad en comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con una especialidad en relaciones comunitarias por parte del Boston College. Es graduado del Diplomado en Comunicación Estratégica y Asuntos Públicos de la Universidad de la Northwest University. Miembro de diversas asociaciones y consejos consultivos, entre ellos la Asociación Internacional de Comunicación Organizacional, la CAINTA, ARPRAC y la Coparmex, entre otras. Ganador del premio AMCOP de la Asociación Mexicana de Comunicación Organizacional en la categoría de Sistemas de Manejo de Crisis y Relaciones Comunitarias. Se desempeñó por más de 9 años en diversos puestos en el periódico El Norte. Fue gerente de comunicación y relaciones públicas del grupo CIPSA durante más de 6 años y fue consultor de diferentes empresas en materia de comunicación estratégica y responsabilidad social y director editorial de múltiples libros y publicaciones. Vamos a darle un aplauso muy fuerte al licenciado Guillermo. Enrique López Morales. Licenciado en Psicología por la Universidad Iberoamericana, especialidad en Psicología Realista y Filosofía Moral del Instituto Psicológico Integral AC, maestría en Filosofía y Ética Aplicada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, programa de Dirección de Empresas por el Instituto Panamericano en Alta Dirección, IPADE, consultor especializado en materia de responsabilidad social corporativa.
Ha cursado diversos másters y diplomados en las áreas de psicología organizacional y clínica, filosofía y sociología en las diversas universidades e instituciones de Estados Unidos, Europa y Suramérica. Psicoterapia con especialidad en psicología de adultos y pareja. Ha sido profesor invitado y titular de las cátedras de ética, psicología y desarrollo organizacional de la Universidad de Anáhuac, Instituto Tecnológico y otras más. Actualmente funge como director general de Humanum Training, organización dedicada a la consultoría, formación y desarrollo directivo en múltiples corporaciones. Un aplauso, por favor, para Enrique. Y ahora, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la maestra Luz Natalia Berrum Castañón, secretaria técnica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Licenciada en nutrición con maestría en salud pública, especialidad en nutrición comunitaria. Actualmente es candidata al doctorado en el programa de doctorado en liderazgo y planeación educativa y se ha desempeñado como directora de la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la UNI. Es presidenta de AMEF, fue presidenta de ANFEP, presidenta de la Asociación Mexicana de Salud Pública, tiene una amplia experiencia en docencia a nivel superior y de posgrado desde el 88, directora de estudios de licenciatura en la Universidad Autónoma de Nuevo León y asesor externo del Ceneval para el área de nutrición. Actualmente es profesora de tiempo completo en PROMEP y secretaria técnica de la UNIPAR. Se desempeña en varios proyectos de investigación, actualmente es investigadora en el área de educación superior. Quisiera que le diéramos un aplauso muy fuerte. Y ya voy a terminar, la verdad es que los currículos están bastante amplios y en esto va a terminar el panel, pero Lázaro Tamés Guerra, que es nuestro moderador y presidente actual de UCE en Monterrey, estuvo mucho tiempo en la empresa Prolec, allí desempeñó grandes cargos y fue presidente electo del Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica, presidente también de la Asociación de Fabricantes de Muebles de Nuevo León. También fue electo como consejero de la Cámara de la Industria de la Transformación, presidente del Consejo Consultivo de AFAMP y electo presidente del Centro Integral del Desarrollo Tecnológico para la Industria del Mueble. Un aplauso muy fuerte para nuestro moderador. Nuestro relator será el licenciado Héctor Ramiro Garza Mata, director de vinculación de la Universidad Autónoma. Y ya terminé, ahora empieza el panel. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes, muchas gracias a todos por acompañarnos en este programa tan importante que se plantea en esta cuarta reunión de la Red Nacional de Vinculación de la NUYES, en donde ya se ha platicado ampliamente del talento humano y también de la innovación. Y ahora nos toca platicar sobre el tema de la responsabilidad social de las instituciones de educación superior y empresarial. Y yo quisiera, sin más, iniciar este panel preguntándoles a todos nuestros panelistas cómo se entiende la responsabilidad social en las empresas y en las instituciones de educación superior. No sé si alguien quisiera iniciar comentando. Bueno, muy buenas tardes, un gusto de compartir. Bueno, me toca plantear la visión, el entendimiento y el trabajo que están haciendo las instituciones de educación superior. Mi experiencia con la Universidad de Sonora, que de manera particular les comento que el 2010-11 obtuvo por tercer año consecutivo el distintivo de responsabilidad social. Bien, plantearía que la responsabilidad social inicia
y lo digo bien, inicia cuando una institución toma conciencia del impacto que genera su labor, su trabajo, su operación, el impacto que genera en todos los sentidos, al interior y al exterior. Ahí inicia. Continúa cuando planea, cuando establece ciertas políticas, ciertas acciones estratégicas, lo establece en su plan de desarrollo, acciones para que esos impactos sean positivos, beneficien, ¿sí? Provoquen sustentabilidad, enriquecimiento, crecimiento, etcétera. Y finalmente podría decir que concluye en dos términos. El primero, cuando contagia a todos sus grupos de interés, en el caso de la Universidad de Sonora, a sus maestros, a sus administrativos, a sus empleados de servicio y por supuesto al estudiantado para la práctica de esas acciones. Concluye cuando realmente la práctica de acciones positivas es rentable, implica un impacto positivo. Las universidades impactan en ámbitos educativos, en el ambiente, en la cuestión cognitiva, por supuesto, y todo eso que nos da el vínculo con el sector social, el sector empresarial, gobierno, etcétera. ¿Seguimos así? Bueno, yo trabajo en una institución que se llama Humanum Training y les voy a platicar un poco porque es la empresa menos conocida de todas las aquí representadas. Somos una institución que se dedica a elevar el valor, por decirlo así, del capital humano de las empresas. Nosotros creemos que las empresas y las instituciones tienen pues una gran fuerza, un factor crítico en el capital de las personas. Y entendemos por el capital humano, que es un término medio extraño, pero el capital humano tiene como dos partes. Si una empresa hiciera un inventario de ese capital humano, tendría que decir, bueno, ¿cuál es la experiencia, las habilidades, el currículum que tiene el personal que trabaja en esta empresa? Y otra dimensión es cuáles son las virtudes que tienen estas personas. Y ese es el área a la que nos dedicamos en Humanum Training. Hace rato comentaba el doctor Carlos Lublow algo muy interesante acerca de la responsabilidad social y decía, la responsabilidad social no son prácticas aisladas. Siguiendo un poco esa línea, yo diría que la responsabilidad social no la entendemos como una serie de conductas de las personas, sino como un horizonte de vida. El horizonte es hasta donde nos permite ver y entender la realidad. Entonces, entendemos en Humanum Training la responsabilidad social más que como una serie de prácticas de las instituciones, o más bien, aparte de prácticas de las instituciones, una forma de entender la empresa que empieza por las virtudes de las personas. Ese término de virtudes es un término que últimamente ya no se escucha mucho, pero el que hoy tengamos desafortunadamente una clase política, una clase empresarial, en general como que nos quejamos de todos, ¿no? De los políticos, de las empresas y demás, incluso de las instituciones educativas. Creemos que la raíz de eso es que no tenemos políticos con virtudes, que no tenemos empresarios con virtudes. Por ejemplo, hace rato hablábamos del largo plazo. Para pensar en el largo plazo se requiere una virtud, que es la virtud de la fortaleza. Es una virtud del carácter humano. Para tener políticos éticos no se requieren más legislaciones, se requieren políticos que no sean adictos al poder, sino que sean personas virtuosas. Para tener buenos maestros en las escuelas no solo se requieren más estudios técnicos, también se requieren maestros que realmente estén dispuestos a buscar el bien de sus alumnos en un horizonte de ética del carácter, ¿no? Entonces, pues nosotros creemos que la responsabilidad social arranca precisamente por personas de una gran calidad como personas, y lo que hace que eso sea así precisamente son las virtudes. Y eso es complejo en el mundo en el que estamos, porque el mundo en el que estamos exactamente exalta lo contrario. Hoy día todos los medios de comunicación, estoy haciendo sobre generalizaciones, pero en general el concepto de la cultura del esfuerzo, la prudencia, la templanza, la justicia, vamos, lo clásico que decía Aristóteles, es algo que no está de moda, ¿no? Está de moda el corto plazo, lo rápido y sin esfuerzo. Hombre, que 2.25 millones de mexicanos se dediquen al narcotráfico solo puede explicarse por la mezcla entre una cultura hedonista, una cultura de placer rápido y sin esfuerzo,
y una estructura de un tejido social que se va descomponiendo precisamente por un problema ético en última instancia. Ya me extendí, ¿verdad? Gracias, buenas tardes. Bueno, pues yo creo que la responsabilidad social universitaria, ¿verdad?, en el ámbito de las instituciones educativas, es una forma de proceder, ¿verdad?, en todos los ámbitos del quehacer institucional, de manera congruente en cuanto a cómo la institución se dimensiona en la sociedad, ¿verdad?, se ve en la sociedad y tiene claro cómo impactar en la sociedad. Y creo que se debe de ver desde dos planos: cómo la institución como organización actúa responsablemente y cómo promueve y logra que su operación hecha a través de los diferentes integrantes de la comunidad universitaria logran ser socialmente responsables. Creo que es una tendencia relativamente nueva, entre comillas nueva, por la rapidez ahorita de los cambios, que muy pronto se pasa a la novedad de las tendencias, pero que debemos asumir en las instituciones de educación superior para dar una respuesta oportuna y rápida a lo que se espera de la universidad en la sociedad, ¿verdad?, como un ente en esencia transformador de la sociedad. Quien me precedió en el uso de la palabra del sexo masculino, saltando aquí a nuestra distinguidísima expositora, decía que él venía de la institución menos conocida. Yo creo que yo vengo de la institución más conocida, somos el principal embotellador de Coca-Cola en el mundo, ¿verdad? Así es que yo creo que todos lo conocen. En realidad, tengo muchos años dedicado a la responsabilidad social. Para mí la responsabilidad social en la empresa emana de la actitud del director general. En FEMSA, en la empresa donde trabajo, el director general es el director de responsabilidad social. Él es el que camina, el que encausa, el que aprueba, el que dice que sí o que dice que no a los planes de responsabilidad social que le presentamos. Hace un par de meses en USEM me decían, necesitamos que FEMSA presente sus programas de responsabilidad social ante USEM. Con mucho gusto. ¿Quién los va a presentar? ¿Quién es el director de responsabilidad social? Los va a presentar José Antonio Fernández Carvajal, el presidente de la compañía. Y el día 5 de septiembre tuvimos una comida y tuvimos el placer de tener casa llena con gentes de USEM que vieron responsabilidad social. La responsabilidad social en USEM emana desde su fundación, desde hace 120 años. Se fundó para crear empleos, para resolver los problemas que don Isaac Garza veía en 1890 junto con el gobernador del estado, don Bernardo Reyes, y crearon 14 a 15 empresas cada año, empezando por 1890, que se creó Cervecería Cuauhtémoc, pero luego siguieron todas las demás. Siguió Ladrillera, Peñoles, American Smelting, etc. En realidad, cuando en 1909 vino la exposición anual industrial en México, fundada en Monterrey, manejada por don José Muguerza, se llegó a la conclusión de que en la década última del siglo, de 1890 a 1900, se habían creado más empresas en Monterrey que en cualquier otra ciudad del mundo. Y entonces le llamó pues, la Sultana del Norte. ¿Por qué la Sultana? No sé. Podría haber sido la Sultana o la Reina o lo que fuera, pero fue entonces la Sultana del Norte. Luego, acabando de la exposición, el éxito, el auge, todo, vino la revolución y empezó a cerrar la fundidora, a cerrar la vidriera, a tomar. Dice que Pancho Villa tomó la cervecería. Yo creo que él se la tomó la mitad, ¿verdad? En fin, fue esos problemas. La responsabilidad social es el procuramiento del bien general emanado desde el centro de acción, sea la empresa
o sea, esta es la universidad. Es realmente derramar el potencial que tenemos de cambio en aras del bien general. En 1967, en la reunión de CEPAL en Santiago, Juan Pablo II nos decía, hay una responsabilidad social nueva en América Latina. Tenemos una cantidad enorme de pobres y el sistema de libertad de mercado con responsabilidad social que ustedes los empresarios tanto alaban, no lo va a resolver. ¿Por qué? Porque toma tiempo y los pobres no pueden esperar. Textualmente, los pobres no pueden esperar. Entonces hay que hacer cosas extraordinarias, cosas inauditas, cosas que no habíamos pensado. En 1890, el gurú de la administración, el hombre más notable en la administración del siglo pasado, el doctor Peter F. Drucker, escribió un libro que se llamó Beyond the Wall, más allá de las paredes de la empresa, diciendo que la empresa tenía que derramarse a la sociedad si quería que la sociedad apoyase la supervivencia de la empresa. Esto no es nuevo. A fines del siglo XVIII, el rector de la Universidad de Dublín escribió un libro genial que se llamaba My Idea of a University, su idea de una universidad. Y él hablaba de una universidad que transformase la sociedad. Decía textualmente, lo voy a traducir al español para no caer gordo, decía él, lo que un rey o príncipe es para un imperio, eso debe ser la universidad para el mundo de la cultura. Es el transformador, el hacedor, el creador, el que modela, construye y perpetúa el bien general. Entonces, no es diferente la universidad y la escuela. El rector, Jesús Anser, y el rector de la Universidad de Sonora, y el rector de la UDEM, mi gran amigo el doctor Dieck, y el rector de todas las universidades que ustedes conciban, es él el titular de responsabilidad social. Y en la empresa, Carlos Slim y Lorenzo Cerviche y todos los presidentes de las distintas empresas, grandes, pequeñas y medianas, son los responsables de la responsabilidad social, que consiste en derramar y hacer crecer el bien común en toda la comunidad. Muchas gracias. Pues primero que nada agradecer la oportunidad, sin afán de repetir los conceptos que ya se han tratado. Creo que el tema de la responsabilidad social, en particular en el ámbito empresarial, pues es un tema que se ha tratado mucho, ha crecido muchísimo en los últimos años. Siendo autocríticos, debemos decir que ha dormido en el discurso de la simple filantropía, de las empresas, como lo escuchamos previamente, digamos, llanamente lavar conciencia a través de entregar un bien sin entregar un compromiso. Por eso quisiera centrarme básicamente en dos aspectos de la responsabilidad social empresarial que nosotros en Arca Continental hemos tratado de impulsar. Y número uno es hacer la responsabilidad social, darle un efecto transformacional. Y número dos, que provenga del individuo, del ser humano, y que de ahí se emane a la empresa. ¿Qué queremos decir con esto? Número uno, y es lo que hemos tratado de hacer en Arca Continental, es que la responsabilidad social no sea un programa aislado, sino que forme parte de la estrategia de la empresa. Que se le dé la importancia en la mesa de planeación, en la mesa de discusión, número uno, para que sea compartida por todos los departamentos, por todas las áreas, todas las direcciones de la empresa. La responsabilidad social, como bien decía el doctor Salcido, viene del director general, pero es responsabilidad de cada uno de los que forman la empresa. Y la única manera de hacerlos partícipes de que se adueñen de la responsabilidad social es que forme parte de la cultura organizacional. Hace rato comentábamos que en México tenemos el vicio de que los programas nacen y se pierden cuando cambia una administración, cuando cambia una dirección.
Entonces, lo que buscamos, lo que hemos tratado de hacer en Arca Continental, es que sea parte del modelo de gestión de la empresa. Es decir, que en todas las áreas que conforman la empresa, desde planeación, producción, distribución, etcétera, todos tengan un rol específico, que sea claro, que sea medible y que pueda ser sustentable en el tiempo para promover desde su ámbito particular la responsabilidad social. Con eso buscamos de que independientemente si cambia la dirección de cierta área, si cambia inclusive la dirección general, si la empresa adquiere un diferente giro o adopta una nueva línea de negocio, que la estrategia y los principios de responsabilidad social permanezcan en el tiempo. Eso es lo que de alguna manera hemos tratado de impulsar y hemos hecho mucho énfasis en que provenga del propio colaborador, que nazca del ser humano. O sea, nuestro centro del modelo de gestión es el capital humano y en base a construir una cultura de responsabilidad social en nuestros colaboradores, somos más de 37,000 colaboradores, así es como entendemos que la responsabilidad social va a lograr trascender. Si bien las empresas tenemos que aceptar nuestro rol en la sociedad para ser una parte integrante de su desarrollo, debemos de aceptar que por más que hagamos las empresas, tan importantes o tan pequeñas que sean, realmente la transformación a una sociedad que sea más cívica, que tenga mayor responsabilidad social, va a ser solo cuando se adopte la cultura de responsabilidad social de manera generalizada por la población. Entonces, nuestros programas de responsabilidad social lo que buscamos es no solo entregar un bien, un servicio, no solo trabajar en favor del planeta, sino crear una transformación en la manera en que los grupos de interés con los que interactuamos vean la responsabilidad social, que ellos sean los generadores del cambio. Nosotros tenemos un rol pequeño, pero realmente si logramos incidir, por ejemplo, en todas las familias de nuestros trabajadores y ellos a su vez en su ámbito social, es cuando realmente podamos esperar que la velocidad en que se estén dando los cambios de responsabilidad social sean lo suficientemente rápidas para lo que necesitamos. Gracias. Pues sin ninguna duda este tema de la responsabilidad es muy importante dentro de las organizaciones y yo quisiera, continuando con esto, preguntarles en qué medida piensan ustedes que se encuentran las empresas y las instituciones de educación superior en cuanto a la implementación de los programas de responsabilidad social y cuáles son los principales retos que enfrentan ambas instituciones para su aplicación. Bueno, en realidad, como decían mi predecesor, en los últimos años ha habido una cantidad muy grande de planteamientos en materia de responsabilidad social. No quiere decir que antes no se hubiera hecho. Yo les decía que en la empresa donde yo trabajo, hace 120 años empezó la responsabilidad social. Ya don Luis Quesada, gerente de cervecería, en 1918 creó Sociedad Cuauhtémoc y Famosa para crear casas para trabajadores, clínicas para trabajadores, despensas para trabajadores, escuelas para trabajadores, el Centro Politécnico Nuevo León, etcétera. Es decir, tiene mucho tiempo y don Lorenzo Serviche en Bimbo, para citar otro ejemplo, y no citar aquí a mi competidor porque entonces va a parecer como que somos coalición, pero en Lorenzo Serviche, pues desde que nació Bimbo, nació una empresa orientada a valores, una empresa orientada a la comunidad, una entrada en donde el balance social que ellos llamaban, o sea, el activo menos pasivo era un saldo favorable en bien común, en bienestar común de la sociedad. Con mucho tino se afirmaba que no se trata de dar un bien
y no pedir cuentas. No, no, no. Se trata de, junto con ellos, hacer el cambio. Se trata de aquello de Confucio, de no entregar un pez, sino enseñar a pescar. Nosotros, por ejemplo, en OXXO, que tenemos ya cerca de 9,000 tiendas, dimos el año pasado 400 millones. Este dinero no lo dio OXXO. Este dinero lo dieron los clientes de OXXO en todo el país, que mediante lo que llaman el redondeo, daban los últimos centavos, y lo único que hizo OXXO fue contabilizar, llevar en cuentas de orden, ser muy detallista en asegurar que ni un centavo de la clientela contaminaba los activos de la compañía, e invertirlos en instituciones que daban cuenta de su progreso, y que son más de 600 en el país en instituciones de beneficencia. Bueno, esto es responsabilidad social. Y en la Universidad de Nuevo León, por ejemplo, para citar un ejemplo en el cual yo he estado ligado, tuvimos un problema con el doctor Manuel Silos, que todos ustedes recuerdan. Cayó el prestigio de la Universidad de Nuevo León enormemente, y entonces el rector de la universidad de esa época, junto con empresarios, juntamos 32, que otros son 34 personas, con un consejo que cada viernes, indefectiblemente, cada último viernes de mes, nos reunimos a tratar problemas de responsabilidad social de la Universidad de Nuevo León para con la comunidad. Más aún, la Universidad de Nuevo León nombró en su Junta de Gobierno, que es el órgano supremo, a una persona representante de la industria, cosa que no se había hecho en ninguna otra parte del país. Pero además, el 12% de los ingresos de la universidad de aquel entonces, de hace 15 años, provenían de la universidad con la industria, de convenios de cooperación, y no se conocía en la comunidad. Entonces, dar a conocer, hacer mejor las cosas y coactuar empresarios y educadores juntos, como ahora tenemos la flamante secretaria que es una ideóloga de la universidad y que indiscutiblemente impulsa al doctor Anser a cumplir con su responsabilidad social, porque como mucho Tino decía, no es nada más el presidente de la compañía o el rector de la universidad, son todos ellos, ¿verdad? Nosotros tenemos a Genaro Borrego, director de responsabilidad social, pero él reporta a José Antonio. Nosotros tenemos a una Carolina Alvear, directora de Relaciones Públicas y Responsabilidad Social, pero reporta a Genaro Borrego. Tenemos en fin, etcétera, 15, 20, 30 personas que llevan en sus títulos responsabilidad social, pero todos son responsables del jefe de la empresa. No tenemos 37,000, ¿o cuánto? 37,000. Tenemos 154,000. Ok, gracias. Bueno, las universidades, por su naturaleza, siempre está presente la función y la participación social. Sin embargo, como en las empresas, que ha transitado de la filantropía a la concepción más integral de responsabilidad social empresarial, así en la universidad, la nuestra como cualquier otra en el mundo, pues genera conocimiento que beneficia una parte de la sociedad, ¿verdad? Lo aplica, lo genera, lo difunde. En el caso de la universidad, como ya lo menciona el maestro Edgardo, pues con 78 años de existencia son los mismos que ha estado impulsando el progreso social de Nuevo León, del norte del país y del estado. Nuestros egresados están en todas partes del mundo, pero como en esta, como en todas, pues ha ido transitando, por eso yo llamaba nueva tendencia, no por la función social de la universidad, sino por la nueva concepción de pasar de la extensión, el servicio social, a la responsabilidad social. Y yo creo que aquí todos los universitarios que ya se están, en donde sus instituciones ya se están desarrollando programas de responsabilidad social, se han enfrentado con ese reto de cambiar la mentalidad
de pensar que la responsabilidad social es solo cuidar el ambiente o es solo tener alumnos en servicio social y dar un sentido más amplio en la responsabilidad social. Particularizando en la Universidad Autónoma de Nuevo León, aunque ya tiene una trayectoria y un gran reconocimiento en sus logros sociales, en el impacto social, recientemente en esta administración, que empezó en el 2009, encabezada por el doctor Jesús Anser, imprimió ese sello y ese compromiso prioritario de dimensionar y replantear nuestro quehacer universitario visto desde la responsabilidad social. Y como bien se mencionaba, es desde ese liderazgo hacia la transmisión de todos los universitarios y más allá, ¿verdad? Con todos sus socios estratégicos. Es un camino que se está iniciando, ¿verdad? Pero que se está iniciando desde todo lo formal y lo institucional, ¿verdad? Es un proceso que se pretende institucionalizar en la universidad. Estamos en un momento muy propicio, puesto que estamos próximos a cumplir la visión 2012, que está planteada desde el 2006 aproximadamente, y ya se desarrolló un proceso de replanteamiento de esta visión, ampliando el plazo hasta el 2020. Se acaba de aprobar recientemente, en el pasado 13 de octubre, por el Consejo Universitario, y todas estas estructuras que ya me ayudó a mencionar el maestro, de los consejos consultivos, la fundación, toda la parte normativa, administrativa, pues da soporte, es una plataforma para establecer como un eje toral y transversal de este documento de la visión la responsabilidad social universitaria. Y a partir de este documento, pues se van a derivar y actualizar el plan de desarrollo institucional, el plan de desarrollo de las licenciaturas, del posgrado y de cada uno de los otros ámbitos de la universidad. Y pues en ese nivel está, respondiendo así concretamente a la pregunta, en un nivel de mucha conciencia de líder en este momento, el rector de la universidad, con un interés de un avance paulatino pero sólido, en el sentido de reconocer lo que en 78 años se ha hecho de impacto social a la luz de esta nueva visión de la responsabilidad social universitaria, para lograr pues cumplir el compromiso de lo que se espera de la universidad en la sociedad. Yo creo que eso pudiera comentar. Contestando o intentando aproximarme un poco a la segunda parte de la pregunta del ingeniero Lázaro, que es ¿qué obstáculos hay? A mí me parece que el principal obstáculo para que los programas de responsabilidad social operen de manera óptima es un problema de lo que llamaremos valores operantes reales. Aristóteles decía que los valores están en la esencia del ser, más bien son los trascendentes del ser. Es decir, los valores no es algo que se tiene, sino algo a lo que tendemos. Probablemente haya algún acá filósofo, me iré rápido para no distraer la idea. Decía Aristóteles que todo lo que hagamos los seres humanos, como venir a un evento de la ANUYES, tiene tres posibilidades. O lo hacemos porque es algo bueno, porque es algo honesto, es algo que nos enriquece como personas para hacer mejor nuestro trabajo, o lo hacemos porque es algo útil, o lo hacemos porque es algo deleitable. Sería un término más moderno. Él hablaba de los bienes del alma, los bienes del cuerpo, los bienes materiales y los bienes deleitables y los bienes externos, ¿no? Hombre, para hacer el ejemplo más rápido, casarnos podemos hacerlo por una de las tres razones: porque es deleitable la persona, o porque pues va a heredar algo, o bueno, lava y plancha, lo que sea, ¿no? Algo útil, o bien por algo honesto, por ver a la persona como persona.
Una institución que se funda como universidad puede exactamente ver lo mismo. Un grupo de empresarios de una universidad puede ver la universidad igual, como un bien meramente utilitario, como un bien deleitable, divertido, de poder, o como un bien honesto. Y creo que eso es algo que es un intangible, pero eso creo que hace la gran diferencia en que las iniciativas de responsabilidad social realmente alcancen su fin. La cultura de las organizaciones la forman los valores operantes reales de sus líderes. Las culturas de las instituciones educativas y de las empresas no se forman a partir de solamente las manifestaciones estructurales. Eso lo planteó Marx. Una de las cosas más interesantes que planteó Marx era que existía, recordarán, el concepto de la infraestructura y de la superestructura, el mundo de los significados. ¿Sí? Y retomando este concepto, me parece que, trayéndolo un poco al presente, pues los valores operantes de los líderes de las universidades y de las empresas es lo que marca realmente los criterios de actuación. Lo que se requiere para que la responsabilidad social funcione son líderes, directores, rectores, empresarios que realmente busquen el bien de las personas, que busquen el bien verdadero de los clientes, el bien verdadero de los accionistas, el bien verdadero. Y subrayo lo de verdadero. Hace poco el hijo de Pablo Escobar decía que su padre era un buen hombre, el famoso capo colombiano, y decía, mi padre buscaba el bien, pero nunca buscó mi verdadero bien. Ese tema de hablar de conceptos de verdadero bien, creo que hace la gran diferencia. La congruencia en que nuestros jefes de las empresas y de las instituciones busquen honestamente el bien de las personas. Ok, muchas gracias. Bueno, mi participación un poquito más material a lo mejor, intencional. Voy a citar con toda mi intención a Bailey. Bailey dice, antes era la proyección social voluntaria, la responsabilidad social, pero al día de hoy se ha establecido como una política de calidad y de ética. Es decir, ya sale la parte, es una política institucional, debe partir de una política que da rumbo, continúo la cita, al desempeño de la comunidad universitaria a través de la gestión responsable de sus impactos generados, educativos, cognitivos, laborales y ambientales. Todo ello en un diálogo participativo con la sociedad para promover el desarrollo humano sustentable. Retomo esto porque definitivamente no es fácil tomar esta conciencia y actuar en favor de la misma. Ahora sí, voy sobre la respuesta específica. Más allá de hablar cómo anda la responsabilidad social en las instituciones de educación superior, que no me atrevería, no puedo generalizar, yo voy a decir que de acuerdo a las estadísticas que nos presenta CEMEFI, ¿sí?, en los resultados de la obtención del distintivo, yo veo que muy poco es el universo de instituciones de educación superior que están participando. Luego entonces quizá que les interese en participar o a lo mejor que no están informados de este distintivo. Esa es una primera observación. También veo que de las instituciones que participan, muchas de ellas que logran este distintivo, la mayor parte son del centro del país y del norte del país. Pocas son del noroeste, que es el caso de la Universidad de Sonora. También veo que de las instituciones de educación pública del noroeste, la única que logró por tercer año consecutivo fue la Universidad de Sonora y el Instituto de Sonora en la unidad Navojoa. Obviamente es un número que me dice que falta mucho trabajo, falta fomentar. No me queda la menor duda que posterior a esta reunión, uno de los grandes éxitos que vamos a poder medir es el número de universidades, de instituciones que vayan a participar en el distintivo. Tiene que incrementarse de una manera notable, ¿sí?, para decir que hemos logrado parte del objetivo de este cuarta reunión. Estoy convencido de que lo vamos a hacer. Estoy convencido, ¿por qué? Porque el tomar conciencia de que tenemos que vivir un mundo mejor
está bien claro, cada día la crisis nos aprieta más, cada día tomamos más el valor de la familia. Alguien dijo, yo concuerdo con ellos, de que vinimos para ser felices. Es la mejor manera de decir, fuimos relevantes en nuestro ciclo de vida. Y la mejor manera de ser feliz es dar felicidad, ¿verdad? Y la responsabilidad social yo lo podría hacer un poquito breve, que es hacer feliz, pero de una manera que estamos conscientes que es justo, ¿sí? Y en ese tono yo pues terminaría diciendo que yo invito a las instituciones de educación superior, a todas, públicas, privadas, a seguir con ese cometido, porque como decía Vale, ya no es una responsabilidad de dar un servicio social comunitario, es hacer jornadas inter y multidisciplinarias. Cuando digo inter, es decir, cuando vayamos a ese servicio social, ir con los estudiantes de enfermería, de psicología, con el bufete jurídico, ir con la gente de químicos, biólogos para análisis clínicos, etcétera, ir al mismo tiempo y contribuir de tal manera que esa visita social, esa estancia social, algo que verdaderamente produzca. Yo nada más quisiera agregar 2 puntos muy rápidamente. Es un hecho que la responsabilidad social ha existido en la vocación de las empresas desde su origen, ¿verdad? Y haciendo las paces con el doctor, Cervecería fue pionero, inclusive antes del Seguro Social, en temas de vivienda, en temas de atención médica. Entonces está en el DNA de las empresas. La diferencia actual, yo siento fundamental, es la metodología, la profesionalización que se ha hecho de la responsabilidad social. Los indicadores que ahora las empresas tenemos que cumplir, las diferentes estándares que se han desarrollado y que le han dado una mayor formalidad a la responsabilidad social en las empresas. Las empresas que somos públicas ahora estamos siguiendo estándares internacionales para aspirar a formar parte del índice de sustentabilidad de la Bolsa Mexicana de Valores, donde ya se ven cosas muy puntuales que se tienen que cumplir. Ya no es un acto exclusivamente de buena voluntad, sino debe tener una metodología. Y eso conlleva 2 retos fundamentales. Uno, y la UCEN lo sabe muy bien, aquí Ramiro no me dejará mentir, es involucrar a la gran masa de empresas pequeñas y medianas en esta ola de responsabilidad social. Las empresas grandes o las empresas públicas tienen de alguna manera la capacidad o tenemos la capacidad, los recursos para implementar esas metodologías, para acceder a estándares internacionales y tratar de cumplirlos, pero no estaríamos haciendo nuestra labor si no incluimos a la parte que es realmente masiva y realmente está incipiente en el tema de la responsabilidad social de las pequeñas y medianas empresas. Y para eso surge la otra línea que quería comentar, que es de la profesionalización de la profesión, aunque me regañe aquí el doctor, valga la redundancia, como decía, el provocar, y en esto tiene que ver mucho la interacción de las empresas con la academia, el provocar un momento de la misma velocidad en la creación de profesionales de la responsabilidad social. La responsabilidad social ha pasado de ser el departamento de fiestas y sorteos, el departamento de buena voluntad, etcétera, a departamentos verdaderamente profesionales, donde día a día requerimos personas que tengan la vocación, la convicción y la preparación académica como verdaderos profesionales de la responsabilidad social para impulsar, para atender las necesidades que están surgiendo en toda la cadena de valor de crear verdaderos departamentos de responsabilidad social. Muchas gracias. Siguiendo con esto, yo les quisiera preguntar ya de manera puntual para ir avanzando en más preguntas, y seguramente habrán muchas dudas y les querrán hacer algunas preguntas a los panelistas. Entonces, todos sabemos que cuando alguna empresa o alguna institución inicia algún programa, pues busca que el programa sea rentable y de beneficios. Y el tema de la responsabilidad social a veces es difícil verlo. Pero yo quisiera preguntar de manera puntual, por ejemplo, a las empresas, ¿cuáles han sido los beneficios que han
obtenido al implementar estas prácticas de responsabilidad social ya por tantos años de manera tangible, decir los beneficios que nos ha reportado estos programas de implementación han sido los siguientes. No sé, don Edgardo. Digo, pues es indiscutible, los programas de responsabilidad social se revierten en bien de la compañía. Están diseñados no para eso, están diseñados para el bien ser de la comunidad, pero se revierten en bien de la compañía. Nosotros, por ejemplo, es chocante repetirlo, pero en Cervecería Cuauhtémoc, en más de 100 años, no tenemos relojes marcadores. La gente es puntual porque es puntual. Tenemos la rotación de personal más baja en el país. Tenemos casi el doble de productividad que nuestros competidores de la Ciudad de México, que no me halaga mencionar su nombre, ¿verdad? Entonces, esto deriva de que el trabajador está contento, de que el trabajador está satisfecho, de que tiene puesto la camiseta, pero además que participa en la comunidad. Ha habido muchos programas, por ejemplo, don Manuel L. Barragán fundó el patronato de la Universidad de Nuevo León cuando no había patronatos empresariales de universidad en ninguna parte del país de universidad pública. Un sucesor de don Manuel L. Barragán, don Miguel L. Barragán, y ha sido durante los últimos 16 años el presidente del Consejo Consultivo de la Universidad. Entonces, eso es entregarse como empresario a ayudar a la universidad a crecer el valor de la universidad. Miren, yo estaba sacando aquí un papel que me preparó mi secretaria. El gerente de responsabilidad social en FEMSA está en 5º nivel. Anik Vares, licenciado. Porque el director de responsabilidad social que está en 2º nivel, Genaro Borrego, que fue gobernador de uno de los estados del norte que ustedes conocen y que es un gran político, uno de esos raros políticos que buscaba aquí nuestro compañero, que no los encuentra éticamente. Decía que el político probablemente insinuaba hay que irnos a otro país. No, hay unos pocos aquí, cuesta trabajo encontrarlos. Pero Genaro es un gran político y ha sido un gran emprendedor. Él se encarga de las relaciones de FEMSA con el gobierno, con las instituciones que den salud pública, con desarrollo social, con todo lo que tenga que ver carreteras. Tenemos la Fundación FEMSA, que claro, preside Genaro Borrego, pero dirige el doctor Vidal, y el doctor Vidal se encarga en toda América Latina de impulsar el agua, el cauce de los ríos, los lagos, los problemas de inundaciones, los problemas de ambientación en los sitios de trabajo. Y esto es responsabilidad social, pero es un ápice. Yo insisto, la cabalitud de la responsabilidad social reside en el jefe de la empresa y en el caso de la universidad, en el jefe de la Universidad de Nuevo León, en el jefe de la universidad de que se trate. La Universidad de Sonora es una gran universidad porque tiene un gran rector. Por cierto que uno de los consejeros nuestros, Alfonso Rangel Guerra, es a la par consejero ahora de la Universidad de Sonora. Entonces nos vamos acercando. Es más, el hombre más distinguido con los comités de educación de la Coparmex a nivel nacional es don Faustino Fernández, sonorense, que no por estar enfermo deja de ser menos relevante su participación en la educación nacional. Nosotros en las comisiones de educación sacábamos primer lugar en prueba ANSER, primer lugar en prueba ANSER, primer lugar en la prueba
Enlace, y cuando hace 3 años Sonora nos ganó, les dije yo, no me siento más feliz en momentos anteriores que ahora. Faustino Fernández ha hecho una labor tan relevante y los sonorenses lo han apoyado en tal forma que qué bueno que el lugar número 1 hace 3 años en la prueba enlace lo tenga Sonora. La responsabilidad social es nacional y ahora es global. Nosotros nos preocupa el agua en Argentina, las inundaciones en Colombia. Por ejemplo, tenemos una sociedad que da trabajo, capacitación en Colombia a los fugitivos, a los arrepentidos de la guerrilla. Normalmente los que salían arrepentidos de la guerrilla, la sociedad los repelía y entonces no tenía otro remedio más que volver porque no había trabajo. Ahora se les da capacitación, se les da adiestramiento, se les da orientación y los valores y virtudes de que nos hablaba aquí nuestro filósofo aristotélico, pues, y platónico y socrático, no olvídense, sí. Entonces, digo, todas estas virtudes y valores son los que se les da para regenerarlos. Ojalá hiciéramos algo en Nuevo León. Ya ven la situación en que se encuentran nuestras cárceles. Tenemos una cárcel de Topo Chico para 1,700 y tenemos 3,000. Me decía uno de los abogados nuestros, no digo de qué universidad, de Universidad X, que salió después de una condena de 4 años, salió inocente, y me decía, es un centro de capacitación eficientísimo de la criminalidad. Dice, llegan los pobres muchachos de 17, 18 años porque robaron, porque consumieron cocaína y en 2, 3 años se convierten en grandes delincuentes y esto es la formación que se da en los centros llamados cerezos, ¿verdad? Ojalá realmente esto se cambiara. Pues todo esto es problema nuestro y es problema único. No dividido, es problema de la universidad y es problema de la empresa. Peter Drucker decía, no hay diferencia entre un profesor universitario y un director industrial. Ambos buscan el desarrollo de su personal para buscar el bien general. Muchas gracias, don Edgardo. Bueno, y siguiendo tenemos muchas preguntas y vamos a ir viendo por la cuestión del tiempo. Aunque me decían que les ofreciera que todas las preguntas, aunque no las podamos atender aquí, van a ser contestadas. Siguiendo con una pregunta hacia las universidades es, ¿qué programas específicos que contribuyan a la formación de los alumnos sobre el tema de responsabilidad social tienen implementadas, ¿verdad? Y le digo una de las preguntas que nos hacen y nos preguntan, ¿qué tiene más impacto? ¿El formar profesionales expertos en responsabilidad social o bien formar profesionistas en general que manejen los temas de responsabilidad social? Pues definitivamente formar profesionistas que en su desempeño profesional lo realicen con esa visión de responsabilidad social. Y es una de las situaciones que en particular en los programas académicos debemos de integrar de manera transversal, insisto, porque no puede ser que en un solo curso o en una sola actividad durante su formación se acabe de formar esa parte de la conciencia, del actuar, del ser, o sea, se llegue a transformar el ser de un muchacho para que pueda ser honesto, que pueda buscar el bien común, que pueda tender hacia esos valores, hacia esas virtudes. Y además de que se le pueda integrar en el programa de estudios, otra vez lo que decía al principio, la congruencia de la universidad como institución educativa y su operar como tal, y ahí entran los profesores, los directivos, la normatividad, el proceder institucional,
de que no puedes integrar en tu programa educativo contenidos, acciones de responsabilidad social, si el profesor, si la agenda de investigación, si las actividades de servicio social, si las actuaciones de los directivos y las autoridades no son también con base en esa responsabilidad social universitaria. Ahí lo que más forma, yo creo, más allá de un curso o de actividades, es el testimonio, el ejemplo, la solidez de esa actuación de la universidad como institución. Y en relación a la pregunta que nos hacían, ¿verdad?, de programas específicos, vuelvo a insistir que en el caso de nuestra universidad tiene muchos programas que nosotros podemos integrar ahora a las dimensiones o entender como las dimensiones de la responsabilidad social universitaria, que hasta ahora, o sea, de hoy en adelante, en el futuro de la universidad, se está reorganizando para presentarlo, asumirlo, evaluarlo, seguirlo con este concepto de responsabilidad social empresarial. Pero no quiere decir que no se hagan este tipo de programas, y por mencionar algunos, entre muchos otros, pues con los estudiantes, en la parte formal, formativa, se tiene un programa de formación general universitaria que pretende de manera transversal en la formación de todos los estudiantes como ciertas características o competencias, sello de los universitarios egresados de nuestra universidad. Son algunas materias o unidades de aprendizaje que se denominan así con el nuevo modelo, que son obligatorias y otras optativas, que forman estas competencias para poder lograr un desempeño más integral del estudiante. Eso en la parte formal de los programas de estudio. Con el modelo educativo que recientemente se aprobó, se abre también una puerta de diálogo con el sector social y productivo para retroalimentar los currículum, teniendo estos una estructura que permita cierta parte del currículum adecuarla a las necesidades del mercado laboral. Esa es otra acción concreta donde en la parte académica nos mostramos socialmente responsables para responder a las necesidades de las empresas con la formación adecuada de nuestros profesionistas. En la parte de la investigación, yo creo que este es uno de los retos también, aunque hay acciones de responsabilidad social, es uno de los retos importantes, pienso yo, que para nuestra universidad y para las demás, empatar la agenda de manera que los líneas de investigación, de generación y aplicación del conocimiento en las universidades sean pertinentes socialmente. Aunque hay a través de los centros de investigación y de las líneas de los cuerpos académicos una empatía con necesidades de la empresa, necesidades de gobierno y necesidades de las organizaciones de la sociedad civil, creo que en esto también ha avanzado nuestra universidad, en la pertinencia social de la agenda de investigación. Otros programas, pues una acción muy concreta de nuestro señor rector fue la creación de una Secretaría de Desarrollo Sustentable para, al interior de la universidad y al exterior de la universidad, desarrollar programas para el cuidado del medio ambiente, la parte de sustentabilidad en todas sus dimensiones. Con los estudiantes, para no decir muchas cosas, nada más así algunos ejemplos, con los estudiantes anualmente se apoya a una asociación civil sin fines de lucro, con beneficio de algún grupo vulnerable de la comunidad, a través de todo un proceso, un programa que se denomina Tigres al Rescate, y se recauda una cantidad que siempre ha superado el 1,5 millones, 1,700,000, con la participación de todos los universitarios, promovida por los estudiantes, y se entrega ese donativo a esta asociación civil
que han sido Destellos de Luz para débiles visuales, la Alianza Anticáncer, por mencionar alguna. Otro hecho muy importante de cumplimiento de responsabilidad social es la cobertura y el acceso a la educación. Esto se ha enfatizado mucho en la ampliación de nuestra universidad fuera del área metropolitana y con otras modalidades de estudio. Por ejemplo, en el caso del nivel medio superior, tenemos el bachillerato a distancia en centros comunitarios donde los jovencitos no pueden trasladarse hasta las preparatorias de la universidad y se instalan computadoras en centros comunitarios y ahí o van maestros o toman las clases a distancia los muchachos. Tenemos un programa de atención en el nivel medio, cierto bachillerato especial para los alumnos con necesidades diferentes y se inició también este semestre un programa de universidad para los mayores, atendiendo otro grupo vulnerable que es el adulto mayor. Entre paréntesis, ha tenido mucho éxito. Se están dando ese tipo de concursos muy innovadores y muy atractivos para todos este grupo de población. A la par de muchísimas actividades de atención en salud, de asistencia social a través de un programa que se llama Programa Universitario de Salud y desde luego reconocido a nivel nacional, el Hospital Universitario. Así de manera muy rápida, ejemplos muy concretos de lo que ahora se va a integrar como responsabilidad social universitaria. Bueno, ahora sí que con toda la intención de ser muy, muy breve, porque igual a ustedes les da hambre, pero a nosotros en el panel igual. Miren, en la Universidad de Sonora, yo les decía, son políticas, y yo le voy a decir, la responsabilidad social es una cultura y tiene que aferrarnos a ello, y no podemos a nivel de un discurso solicitarle y que se implemente. Tenemos que establecerla, normarla, y a través de ello, el actual Plan de Desarrollo Institucional, a través de sus metas, propone establecer algunos comités y ya están operando los siguientes: el Comité Institucional de Protección Civil, Estudiantil y Académico, el Comité Institucional de Atención a Quemados. Hago referencia a de quemados. Creo yo que todos recordarán un evento muy trágico que sucedió ahí en Sonora, en Hermosillo, particularmente en una guardería, la guardería ABC. No estábamos preparados. Teníamos escuela de enfermería, trabajo social, medicina, etcétera. Y a la hora de entrarle nos tenían que decir en qué ayudamos, cuando nosotros como universidades debemos decir, háganse un lado, que ahí vamos, pues. Entonces, actualmente vinieron precisamente de California, Estados Unidos, a preparar a nuestros estudiantes, ¿sí?, para ver qué sucedía al exterior y, bueno, como un abono también a situaciones internas. Programa Institucional de Sustentabilidad, está muy fuerte ahí ese programa, lo tenemos con el Instituto de Michigan de Estados Unidos, tenemos un distintivo también a nivel internacional, tenemos algunos reconocimientos de académicos y estudiantes, somos un caso de éxito en ahorro de energía, en concentrado de residuos, ¿sí?, de todo tipo, desde pilas, desde residuos de los laboratorios, etcétera, para evitar que se vayan simplemente al drenaje. Tenemos un programa institucional de calidad en el trabajo, el famoso programa de emprendimiento, emprendedores universitarios. Otro ejemplo muy claro que tenemos, y hago comunión con la Universidad de Nuevo León, el 70% de los productos didácticos que maneja la comunidad Down en Sonora son producto de materias de varios programas curriculares. Se dona, hay una ceremonia muy formal, oficial, que realizan los estudiantes, los maestros, y se entregan, se regalan, por supuesto. Son productos también de creatividad en algunas materias. Otro evento importante, fíjense, son las ferias, y eso los invito a que lo consideren. A propósito de la responsabilidad social, que no es únicamente de nosotros, sino de todos, tradicionalmente la Universidad de Sonora, de quien hablo, hacía la feria X, la Feria de Servicios Comunitarios, el Encuentro de Universidad de Empresa, la Feria y Foro de Necesidades del Entorno, etcétera, todas las ferias, de la Feria de Emprendimiento, etcétera, y lo hacía la Universidad de Sonora, y sigo diciendo, lo hacía la Universidad de Sonora. Hace 2 años, y más fuerte en este año 2011,
Ninguna de las ferias y encuentros lo hace la Universidad de Sonora, lo hace la Secretaría de Economía, la Secretaría de Educación y Cultura, otras universidades y la Universidad de Sonora, compartiendo responsabilidades, compartiendo liderazgos, desgastándonos menos, ¿sí? Y compartiendo los logros, ¿sí? Y además las inversiones. Muchas gracias. Sí, gracias. Y bueno, como estamos sobre el tiempo, nada más haré dos últimas preguntas, las voy a hacer al mismo tiempo y para que se contesten de una manera breve y poder dar por concluido este panel. Y una de las preguntas que dice, y se le hacen específicamente a don Edgardo, dice, ¿cómo se explica usted que si la responsabilidad social de la empresa ha crecido, la pobreza haya crecido al grado de llamar la atención del Papa Juan Pablo II? Esa es una de las preguntas. Y la siguiente dice es, ¿cuál es su opinión sobre la responsabilidad social en el gobierno federal o estatal y de qué manera impacta a las empresas y a las instituciones de educación superior? Bueno, espero que la segunda no venga para mí, eso dijo don Edgardo. La responsabilidad social ha crecido. Monterrey se ha convertido pues de 2, 3, 9, 8, 12, 14% del PIB nacional industrial ha sido generado en Monterrey. Ha crecido enormemente y ha crecido su ingreso. Tenemos los salarios más altos del país en el Seguro Social, de trabajadores formales. Tenemos el subempleo más bajo del país. Pero ¿por qué la pobreza ha crecido? Porque es un fenómeno global. El domingo se inauguró en la República Dominicana, en Santo Domingo, la reunión Crecer para el Porvenir, y Hillary Clinton, en su discurso de toma de posesión, dijo, sin criticar a América Latina, sino planteando la gravedad del problema, dijo, señores, América Latina no es el continente más pobre del planeta, eso lo es África, pero sí es el continente donde la diferencia entre ricos y pobres, entre la distribución del ingreso y de la riqueza, es el más grave. Y no se está apaleando, no se está disminuyendo, con excepción de Chile. Chile sí está creciendo una clase media muy grande y va muy bien. Los demás países vamos a la saga. En los últimos años, desde el 13 de septiembre de 2008, que empezó la última crisis grande, global, hemos perdido 10 millones de personas en América Latina han pasado a la pobreza de estar en la clase media. Y de estos 10 millones, 5 millones están en México. Son fenómenos globales. ¿Por qué México crece menos que el resto de América Latina? Porque dependemos enormemente de Estados Unidos. Porque el grueso de nuestras exportaciones y el grueso de nuestras importaciones y el grueso de nuestra tecnología viene de Estados Unidos. Y cuando Estados Unidos entra en una debacle, nosotros tenemos que entrar en una debacle. ¿Qué diferencia con Chile, con Brasil? Brasil casi el 50% de su comercio es con Asia. ¿Qué diferencia hay con Chile, que tuvo la fortuna de que el precio del cobre ha subido por las nubes y ellos son los primeros productores de cobre? Pero en fin, ¿por qué la pobreza ha crecido en México y en América Latina? Porque es un fenómeno global. Anteayer tengo yo un nieto estudiando en París, en la Universidad de Lille, en Francia, y le preguntaba yo, le decía, oye, ¿cómo se dice, cómo le llaman ahora, indistinguidos, ¿cómo se llaman? Los indignados. ¿Cómo se dice indignados en francés? Me dice indignados. Y en alemán, indignados. Y en italiano, indignados. ¿Cómo una palabra se globaliza a tal velocidad
como para significar lo mismo en Grecia, que probablemente es donde derivó y viene, y no está en griego, en España, que es donde se fertilizó y está en español, y sí, ahora se ha derramado a todos los países. Todos los países estamos llenos de indignados, de gente que no está satisfecha con lo que está ocurriendo. Nosotros en las confederaciones empresariales hablamos de que buscamos una libertad de mercado con responsabilidad social. Esto lo hemos dicho desde el principio, desde hace un siglo. Una libertad de mercado con responsabilidad social. Lo que tenemos actualmente es una libertad de mercado con corrupción, con impunidad, con abuso en casi todos los países, y esta cosa a nivel global nos ha hecho un daño enorme. Solamente de arriba vendrán las órdenes para que esto cambie y espero que vengan pronto. Gracias. Enrique, si quisieras tú comentar acerca de la importancia de la responsabilidad social en las instituciones de gobierno estatales y su impacto. No, yo iba a completar la primera. Pero bueno, va por ahí. Le sacamos la vuelta a todos. El tema de la pobreza me parece que también obedece a un tema que la posmodernidad ha cambiado radicalmente. La época en la que nosotros vivimos es un cambio desde el punto de vista filosófico también muy importante. Los jóvenes que hoy están creciendo con gadgets, que no conocen un mundo sin celulares, incluso algunos que ya no conocen el mundo sin smartphones, empiezan a concebir ciertos significados distintos. Por ejemplo, si ustedes hoy le preguntan a una chica de 16, 17 años, oye, ¿tú crees que es bueno que tu novio sea un hombre ambicioso? La mayoría dirá que sí. La mayoría de nosotros crecimos con la idea de que la ambición, entendida no en el sentido de empuje o proactividad, sino en el sentido de un deseo desordenado de poseer más de lo que legítimamente me corresponde, era un vicio, ¿no? Hoy parece una virtud. Y lo comento porque este fenómeno de la pobreza también se explica muy claramente, incluso en películas como Wall Street, ¿no? Donde queda clarísimo cómo los errores éticos de ciertos grupos de personas pueden crear de golpe millones y millones de pobres. Allá por 1808, es un tema histórico que es poco conocido, pero una familia, un grupo financiero importante en Inglaterra, descubrió que Napoleón, se enteró antes que Napoleón había perdido en Waterloo, y empieza a difundir el rumor de que Napoleón había ganado y que venía sobre Inglaterra. Obviamente la bolsa inglesa se desploma, ellos compran toda la bolsa y se vuelven los hombres más ricos de la familia más rica de Inglaterra. Ese fenómeno especulativo en 1808 ya se ejercía por primera vez, una gran riqueza se hizo de golpe. Si eso se hacía hace 203 años, ¿qué es lo que se hace ahora con las supercomputadoras? Si ustedes van actualmente a Wall Street, verán cada vez menos personas gritando con las acciones, cada vez se ven más sistemas que para lo que sirven básicamente es para llenar un tema de ambición. No hay otra explicación a este fenómeno, que además parece ser que es una tendencia que ya nadie para, porque hoy el sistema financiero global es muchísimo más poderoso incluso que los gobiernos. Cedo la pregunta de los gobiernos federales. Yo le entro, no. No, yo quisiera nada más rescatar esa segunda parte de la pregunta sobre los gobiernos, y no es privativo de los gobiernos estatales o federales o de algún país. En general, en Latinoamérica y en el mundo, los gobiernos, el tema de la responsabilidad social lo han atendido como lo hicieron o lo hacen todavía muchas empresas, por la parte del paternalismo, por entregar simplemente un bien y de alguna manera tener un corporativismo, tener un control sobre el beneficiado, y de alguna manera manteniendo la necesidad de las personas y siendo él el ente todopoderoso que se las puede resolver, pues de alguna manera hay un control intrínseco.
intrínseco en esa parte. Yo creo que se ha evolucionado mucho ese tema, ya los gobiernos por necesidad están viendo la responsabilidad social de otra forma. Hay términos, lo mencionaba el doctor, que se han acuñado desde hace mucho tiempo. El Consejo Mundial de Desarrollo Sustentable lo acuñó hace muchos años, le llamaba sustentos sustentables. Pues es una traducción libre, pero habla que el desarrollo sustentable y la responsabilidad social de los gobiernos tiene que estar anclada no en resolver una necesidad material momentánea, sino tomarse más tiempo para crear en esa comunidad, crearles, integrarlos al círculo económico, al círculo de valor, dándoles el empoderamiento para que produzcan un bien y servicio y se puedan integrar. Y de esa manera ellos mismos se beneficien, pero también la sociedad como todo se cree una clase media más fuerte, etcétera. Entonces yo creo que una de las necesidades fundamentales de los gobiernos, no importa la filia o la fobia partidista, es concentrarse en México, en crear esos sustentos sustentables en la comunidad, olvidarse de simplemente dar algo para quedar bien en ese momento o por la fotografía de ese momento, sino tratar de poder intervenir en una comunidad, crear un sustento sustentable, poderse ir y que esa comunidad pueda subsistir por sí misma y pueda crecer. Yo quisiera comentar con respecto a este papel del gobierno, que no podemos ser tan pesimistas ni generalizar de que todo es malo, ni por el contrario idealizar de que todo súper bien. Pienso que al igual que las empresas o que las universidades que hemos ido transitando en esto, pues si cuestionamos de manera general, pues quedaríamos en la parte de desarrollo social que tienen en la estructura los gobiernos, de la vinculación con los programas de vinculación con las empresas. Pero más allá de eso que pudiéramos discutir, yo pienso que el compromiso es el que debemos asumir nosotros como instituciones educativas, de qué se genera desde nuestras instituciones educativas o desde las empresas, que a lo mejor pudiéramos tener un panorama claro de los beneficios o impactos de la responsabilidad social y cómo exigir o demostrar con prácticas exitosas. O sea, creo que debiéramos de ponernos a implementar esos programas, a lograr la transformación de nuestros estudiantes y egresados, a ser capaces de evaluar los impactos y la transformación social con el actuar de la vinculación de experiencias que pueden ser universidad, gobierno, empresas, universidad, gobierno, y poder ir transformando esta realidad, ¿verdad? Porque así como nosotros mencionamos acciones aisladas, pues así las podemos encontrar en el gobierno. Yo creo que hay muchas cosas, programas que sí han sido exitosos y también programas que tienen una pantalla de la responsabilidad social sin serlo. Y pudiéramos analizar, mi postura es que no podemos generalizar, pero que más bien nuestra reflexión debe de ser hacia las empresas, hacia las universidades y hacia lo que podemos evidenciar, transmitir prácticas exitosas, buenas prácticas dentro de la responsabilidad social. Pues muchas gracias y bueno, pues tenemos que concluir ya por el tiempo. Entonces, antes de agradecer a los panelistas su participación, quisiera a manera de resumen hacer algunas ideas de lo que aquí se comentó. Se comentaba de que la responsabilidad social inicia cuando se tiene un impacto en la sociedad, que la responsabilidad social es un horizonte de vida más que una serie de prácticas y que empieza con la práctica de las virtudes. Es una forma de proceder, que la responsabilidad social emana de la actitud del director o del presidente de la empresa y siempre procurando el bien general, ¿verdad? Aunque se hacía mención aquí que esto es algo que debe seguir porque los pobres no pueden esperar. La responsabilidad social ha dormido en el simple discurso de la filantropía
y es mucho más que la filantropía. La responsabilidad social debe de formar parte de las estrategias de la empresa. La responsabilidad social debe tender a transformar a la sociedad y que ellos mismos sean los generadores del cambio, ¿verdad? Hay que trabajar en las culturas de las instituciones y de las empresas, ¿verdad? Y también se comentó que se depende de los valores operantes reales, ¿verdad?, para lograr la transformación en las empresas. Debemos buscar el bien verdadero de las personas. Se invitó a todas las instituciones y a las empresas a seguir implementando y mejorando sus modelos de responsabilidad social, ya que lo que ha cambiado, y es muy importante considerarlo, es la metodología y la profesionalización sobre este tema. Es muy importante que involucremos, y las grandes empresas ahí deben ser también socialmente responsables para involucrar a las pymes y apoyarlas en que implementen este tipo de programas. Que los programas de responsabilidad social finalmente se revierten en favor de las empresas, aunque no sea su fin y su fin último. Que las universidades deben de formar profesionistas en general que sepan sobre el tema de la responsabilidad social. Que el tema de la pobreza, más que un problema local, es un problema global, pero que debemos trabajar fuertemente en América Latina por reducir la brecha entre los ingresos de las personas. Y que los gobiernos han sido paternalistas, más que han buscado el desarrollo sustentable y con una visión de largo plazo. Y bueno, también se comentó que debemos nosotros cada quien ver qué podemos aportar y qué podemos mejorar a través de las instituciones y las empresas. Y bueno, y buscar también la manera, otro tema que ya no alcanzamos a ver aquí, pero que es el de la vinculación de las instituciones de educación superior con las empresas, y yo fuera aún más con las mismas organizaciones, con organizaciones como por ejemplo tipo la Unión Social de Empresarios de México, o sea que nos ayuden a en conjunto mejorar la responsabilidad social, teniendo a la persona como fin último de todas nuestras acciones, ¿verdad?, y buscando el bien común. Y bueno, sin más, muchas gracias. Yo les pido un aplauso a todos los panelistas y muchas gracias por su atención. Muy bien, gracias. Ahora pedimos al maestro Juan Adame que pase a entregar los reconocimientos. Muchas gracias a todos ustedes. La Red Nacional de Vinculación de ANUYES ha tocado este tema según el consenso por primera vez y esperemos que sea un tema permanente en donde todas las visiones nos den la oportunidad de resolver lo que a nuestro alcance esté. Muchas gracias por todos sus saberes y a nombre del doctor Jesús Sánchez Rodríguez queremos darles un recuerdo de esta ocasión, que es una flama de cristal que representa la verdad que debe de prevalecer.